Shabbat Shalom, mis hermanos, el Eterno les bendiga en este Yom de Shabbat, un Shabbat más donde nos reunimos de común acuerdo, ¿no? A poder estudiar la palabra del Eterno. En este caso hemos iniciado ya el estudio del Sefer Shoftim, el libro de jueces. Una vez acabado el libro de Joshua, empezamos ya la semana anterior, el Shabbat anterior, con la primera intervención al estudio de este libro. Y hoy nos encontramos justamente desde el capítulo 2 en adelante. Vamos a ir viendo, el hermano César fue el último que expuso en el estudio anterior, y él habló del malaj del Eterno, ¿no es cierto? Y los versículos continuos a este pasaje. Y hoy nos encontramos nuevamente, ¿no es cierto?, con diferentes títulos que le da la Reina Valera. Elegimos la Reina Valera porque nos es más cómodo, pero también a medida que vamos estudiando, introduciéndonos un poquito más, es decir, profundizando en la palabra del Eterno, encontramos muchas perlas, ¿no?, si se quiere. Así que, nada, espero que este estudio les sea de bendición. Vamos a comenzar ahí con la hermana Janet, que trae el primer estudio. Vamos a ver que en este estudio vamos a hablar de los libertadores que levanta el Eterno, ¿sí? Porque una vez que el pueblo caía en la desobediencia, en el pecado, en el olvido, ¿sí?, de guardar su palabra, y toda acción trae su consecuencia. Imagínense si uno transgrede conociendo la Torá, ¿sí? Porque recordemos que la Torá se le ha dado a un pueblo, ¿sí? Se le ha asignado la responsabilidad de llevar a cabo, de obedecer los mandamientos, los misbol, las instrucciones, y este pueblo, al no hacerlo, ¿sí?, rompe con sus promesas, y al romper con sus promesas trae calamidad, trae problemas, trae consecuencias, ¿sí? Entonces a eso se le llama pecado. Pecado es errar al blanco, pecado es transgredir la Torá. Entonces, ¿quiénes transgreden la Torá? Aquellos que conocen, ¿sí?, aquellos que saben lo que es obedecer la Torá. O sea, todo aquel que, conociendo lo bueno, hace lo malo, ¿sí?, dice, se le cuenta como pecado, por supuesto, porque un pueblo que ha sido asignado a guardar la Torá, a ese pueblo, si transgrede conociendo la Torá, le cuenta como pecado. Y el pecado no trae otra cosa que calamidad a nuestra vida, trae opresión, trae, desolación, ¿sí? Es lo que estamos viendo con el pueblo de Israel. Hay veces donde el Eterno, en este caso vamos a ver un caso particular también de Otoniel, ¿sí?, un libertador que el Eterno manda al pueblo de Israel, pero este libertador sí logra, digamos, escaparse de la opresión de los pueblos cananeos. Pero una vez muerto este juez, este libertador, esta persona que utiliza el Eterno, que levanta el Eterno para que haya regulaciones y normas dentro de la comunidad, dentro del pueblo, el pueblo mismo de Israel, una vez que este muere, empieza a transgredir. Y vemos algo en común, vemos algo particular, que sin un guía, ¿sí?, es el título que le puse al primer estudio de Joshua, sin un guía, sin un instructor, sin uno que impulse al pueblo a obedecer, el pueblo se descarría, se desvía. Así que es bastante interesante, son historias realmente muy importantes que podemos ver a través del estudio de cada hermano que aquí se han reunido para deleitarnos, ¿sí?, deleitarnos en el estudio que han traído. Así que les invito a que presten atención, que sigan con la lectura allí, mediante el hermano vaya avanzando en el estudio, nosotros sigamos con la lectura para poder acotar, para poder nosotros también, conectar con otra parte de las escrituras y encontrar al Mashiach, también, que es uno de los objetivos del estudio, encontrar al Mashiach en cada una de estas palabras, de estas historias. Así que, mi hermana Janet, si está allí preparada, yo le cedo un micro para que continúe, mi hermana. Shalom, hermanos. Bueno, desde la lectura, el estudio de hoy. Lea ahí el pasaje. No. Ya lo vas a Lea el pasaje. Entonces, ya, hermano, ya. Bueno. ¿Me escuchan o no? Sí, te escuché. Ya voy a seguir porque lo vas a editar. Bueno, ya. Estamos entonces en este estudio en Jueces 2, 16 al 23. Comenzamos. Y Yahweh levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Yahweh. Ellos no hicieron así. A ver, ¿qué es lo que puede entender acá? Dice que Yahweh levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. O sea, estamos viendo acá que a pesar de que el Señor, el Adón, puso jueces, ni siquiera a los jueces escuchaban el pueblo. Eran de un corazón, de una cerviz muy, muy dura, ¿no? Y yo creo que hasta ahorita seguimos la casa de Israel y la casa de Judá. Nos pueden pasar tantas cosas en nuestra vida, a veces, que son
cosas que pasan no por casualidad, sino porque el Señor nos quiere hablar y nosotros no hacemos caso y seguimos con las mismas actitudes de siempre. No hay una transformación y ya sabemos que la transformación lo da, nuestro corazón va a ser transformado solamente con la palabra de Dios. Entonces, dice que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, dioses ajenos. O sea, ellos comenzaron a adorar a los dioses de las naciones. Se unieron prácticamente a, a adorar a estos tipos de dioses que ellos tenían. Y, y dice, se apartaron pronto. Y cuando adoran es porque ellos hacen caso a todo lo que, a las costumbres de estos dioses ajenos, y que la gente que adoraba a estos dioses tenían ciertos rituales y ellos tenían que cumplirlo así, seguramente. Y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, se apartaron pronto del camino, obedeciendo a los mandamientos. A ver, dice, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Yahweh. Ellos no hicieron así. Totalmente, claro. Iban a obedecer los mandamientos de Yahweh si ellos estaban prácticamente en idolatría. Y cuando entra el pecado en ti, ya tú te vuelves ciego totalmente. No escuchas, no oyes nada. Te vuelves ciego. Entonces, por eso mismo, ellos no podían escuchar a los jueces, porque estaban mudos, estaban sordos y ciegos para poder hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y dice, y cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con los jueces y los libraba de mano de los enemigos. Todo el tiempo de aquel juez, porque Yahweh era movido a misericordia, a su gesed por sus gemidos, a causa de los que lo oprimían y afligían. Miren cómo eran los jueces, hermanos. Los jueces me hacen recordar a los levitas, porque los jueces dicen que eran oprimidos y afligían. ¿Y quiénes eran que los oprimían y su mismo pueblo? O sea, por eso dice, la cizaña y el trigo está en el mismo pueblo. La cizaña es aquel que te va a oprimir, que te va a afligir, ¿no? Que se levanta para poder ahogarte, porque mayormente la cizaña es la que está bien arriba y quiere ahogar al verdadero, al trigo. Entonces, y eso es lo que pasa, o sea, oprimían y afligían a los propios jueces, a sus propios hermanos. Acá lo vemos. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente estaban ciegos y estaban llenos de pecado y el pecado y la transgresión a la palabra, ¿no? Y sabemos que el que transgrede la palabra ha escogido por su libre albedrío el camino de maldición. Y la maldición hace que... Mi hermana Janet, se den cuenta. Sí. miren lo que dice ahí primera de Samuel capítulo 15, hablando, acá dice que se habían hecho idólatras por dejar los mandamientos del Eterno. Y de alguna manera me habla la escritura, ahí donde dice primera de Samuel capítulo 15, verso 22, dice, ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, vemos que de alguna manera acá dice en el verso 17, pero tampoco oyeron a sus jueces. O sea, el no oír y el despreciar o menospreciar la palabra, dice que, bueno, le decía ahí a Samuel, a Saúl, que el desobedecer es como pecado de idolatría. ¿Sí? El no hacer caso, o sea, el escuchar y el no hacer caso es como pecado de idolatría. Entonces ellos dicen que se hicieron idólatras. Eso quería comentar. Hermano, y también es importante que nosotros, que estamos todavía en Babilonia, o sea, nosotros, el mundo es una Babilonia, ¿no? Estamos en el mundo, pero no debemos mezclarnos con ellos. O sea, ya al mezclarse, al aceptar nosotros sus propuestas, y si nosotros aceptamos sin tener temor a Dios, entonces ya eso ya está entrando, estamos abriendo una puerta de desobediencia. Y si nosotros abrimos esa puerta, lo que va a pasar es que el enemigo va a aprovecharse de eso, ¿no? Y nosotros estamos abriendo, nosotros tenemos el libre albedrío de escoger el camino. Entonces, si nosotros escogemos el mezclarnos con ellos, en pequeñas cosas, hermano, ni siquiera en grandes cosas, no, yo no robo, yo no hago esto, pero por ejemplo, claro, son buenas personas, ¿cómo no esto? No,
absolutamente en nada, ni reírnos de sus chistes de doble sentido, ¿no? Ni reírnos, ni compartir, ni siquiera, ni siquiera un vaso de cerveza, ni un brindis con ellos. Nada, porque ¿qué relación tiene nosotros, que somos luz, con las tinieblas? Nada, ninguna relación. Nosotros tenemos que estar bien parados y firmes en la roca, porque esas pequeñas zorritas entran y hacen estragos, destrucción en el viñedo del lava, y ese viñedo es nuestro corazón, ahí está el viñedo. Entonces nosotros no podemos aceptar nada. Por ejemplo, yo les cuento algo que es de colegio, ¿no? Yo estoy encargada de la licitación de las fotocopiadoras, de los kioscos ahí en el colegio. Entonces, ya los profesores que no tienen temor a Dios me dicen, Yané, yo quiero que gane esta persona. Y es una esto y el otro y el otro. Y yo le dije, mira, vamos a hacer las bases y si tiene buenas propuestas para el estudiante en lo que es el kiosco, para que ellos tengan una alimentación saludable y todo eso, o sea, ¿no? Si tiene buenas propuestas, entonces también tú aconséjala también que tenga buenas propuestas. O sea, no, yo no le voy a hacer ganar a ella porque sí, porque el profesor me dijo. Porque acá lo que están acostumbrados es que te dicen, tienes que hacer ganar a esta señora, y por lo bajo, ellos ya han hecho un plan con esa persona de bajarle dinero o algo por el estilo. Porque es un negocio redondo, tener kioscos allá en el colegio, porque son más de 1,000 personas, o sea, son como 1,000 alumnos, más de 1,000, estamos hablando de casi una población de 1,500, de 1,600. Entonces, no podemos caer en el juego de ellos. Y yo ya les puse bien claro y me dijo, me puso like, así una manito, un dedito hacia arriba, porque no voy a estar, yo no voy a caer en su juego, ¿entienden? Y si sí, vamos, yo no voy a ser así, ya no, ya. O sea, por ejemplo, en el tiempo que hicieron su chanchada en el colegio, hizo su chanchada, ya absolutamente nada, nosotros no tenemos nada que ver, la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Entonces, acá está bien claro, porque después, ¿qué pasa? Pasa de que al aceptar eso, comenzamos a tener, como dice el hermano Elías, comenzamos ya a transgredir los mandamientos, y ya nuestro corazón se va poniendo, se endurece. Y ustedes no lo van a saber, porque solamente Yahweh lo ve. No, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien, pero mira tu camino, ¿no? Entonces acá dice, a ver, en la 18, y cuando Yahweh levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez, Yahweh estaba con el juez, o sea, con el juez, dice, y los libraba de mano de los enemigos de todo el tiempo de aquel juez, porque Yahweh era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que se oprimían y afligían, o sea, había opresión, mucha opresión de parte de del pueblo mismo Israel. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. A ver, vamos a ver lo que está en interlineal, para poder, ya nos falta poquito. Está en la, y ya, en la 19. Dice, juez se corrompían, miren, shahat, o sea, se arruinaban, había destrucción total, una destrucción, claro, si eran lo que ellos habían escogido, una destrucción, a ver, dice, se corrompían, o sea, de una destrucción total en ellos. ¿Y qué más dice? A ver, dice, detrás de otros, para servirlos, imagínense, o sea, para ser esclavos. Somos esclavos a veces hasta de nuestras propias palabras, y no nos damos cuenta. Nos comprometemos con alguien, sí, por lo bajo, no, hermanos. Y no sabemos, queremos que estamos bien, pero no está bien. No está bien, hermanos. No está bien eso. Entonces, hay que ser santos, como Él es santo. Y a ver, dice, y se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino, ni de su obstinado. Miren lo que significa caché. O sea, que era, su obstinado es totalmente, están ahí ya, a ver, ¿qué significa? Endurecido, violento. O sea, ellos querían estar ahí y eran violentos, nadie los podía sacar de ahí. Nadie los podía sacar. Entonces, eso significa, a ver, el 20, y la ira de Yahweh se encendió contra Israel. Sus justos juicios, ahí está en su juicio, y son justos.
Y dijo, por cuanto ese pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, o sea, los planes de ellos, que ellos tenían, no estaba Dios, simplemente, no estaba Elohim. Tampoco, a ver, dice, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. O sea, iba a ayudarlos a ser conquistadores del territorio que ya les había dado. Porque Él nos ha dado el territorio, pero nosotros somos los que conquistamos el territorio. O sea, tú tienes que esforzarte y ser valiente para obedecer la palabra en todo momento. Por eso dice, tenemos que ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. Si estamos en el mundo, tenemos gente del mundo a los costados influenciándonos de alguna manera, desviándonos. No, más bien nosotros, dice, vence el mal por el bien. Y el bien es la palabra, ¿no? Escrito está, debemos decir sin vergüenza, sin tener vergüenza. O sea, escrito está, katab. Eso significa katab. Escrito está. Y así debemos hacer. No debemos dar oído a estas palabras de esa gente, porque dice que por las palabras son engañados a veces. Engañados. Todo entra por el oído y por lo que miramos, pero también más que todo es el oído. Entonces nosotros tenemos que ser precavidos a lo que estamos nosotros participando en este mundo. Estamos participando en esos frutos, ¿no? De deshonra. Entonces comeremos ese fruto. Si estamos participando, comeremos ese fruto. Tenemos que comer el fruto del árbol de la vida, ¿no? Eso es lo que tenemos que comer. El árbol de la vida es la misma palabra. Entonces, ¿qué dice acá? Y la ira de Yahweh se encendió, se traspasaron todo. Y ya no los iba a ayudar. Claro, ya no iba a haber bendición, porque hay dos caminos, la bendición y la maldición. Entonces, hay dos caminos que debemos seguir. Hay un solo camino que debemos seguir. Su pueblo solamente tiene que seguir su Torah y la obediencia. Para probar con ellas a Israel. Si procuráis o no seguir el camino de Yahweh, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Yahweh a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Entonces, eso es lo que estamos viendo, hermanos. Porque a veces nosotros estamos por aquí, por allá, porque a veces estamos en esos vaivenes de como las olas del mar. Nosotros tenemos que estar firmes en su palabra y si tenemos que batallar contra las cosas del mundo, porque el mundo tiene sus propias leyes, ¿no? Y nosotros estamos en el mundo, estamos en este mundo. Pero dice salir de Babilonia, pero no te está diciendo que lo saques del mundo, como dijo Yeshua, sino que nosotros podamos, a ver, ¿se acuerdan de ese, cuando Yeshua estaba orando y dice, ellos están en el mundo, pero no les digo que lo saques del mundo? ¿Quién se acuerda? A ver, hermano, ¿quién se acuerda de lo que dijo Yeshua ahí? Amén, hermana, amén, en Yohanan 17. A ver, Yohanan 17. No te pido que los saques del mundo, pero que los guarde del mal. Amén, que los guarde. Que nos guarde. Dice, a ver. En el número 17, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me dices, porque son tuyos, ¿no? Y todo, a ver, ¿en dónde está? Ahora he conocido todas las, pero ahí dice. Yohanan 17, hermanita. Ajá, 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Miren cómo tenemos que batallar. Con la palabra. Si alguien te dice tal cosa, tú acuérdate de la palabra, lo que dice. Y si es posible, díselo. Díselo. Esa es la forma de batallar contra el mundo. Estamos rodeados del mundo. Estamos nosotros viviendo en el mundo. En este mundo que adora a dioses ajenos. Y nosotros adoramos al único Elohim, creador de los cielos, de la tierra, al único. No hay Elohim como él. No hay Elohim que él es el único. Él es el único, no hay. Ellos están en sus mentiras del enemigo. Ellos están viviendo el engaño de la serpiente y han escogido ese camino, porque ellos saben el camino del bien y del mal. Nadie es justificado delante de Dios, nadie.
porque aún los cielos, dice, habla de la gloria de Él. Toda la naturaleza habla en forma silenciosa, pero habla a su corazón de cada humano. Y en el fondo saben que existe un Dios, pero ellos se inclinan a lo malo. Y su inclinación va a estar hasta el tope, hermanos, hasta el tope. Y muchos van a ser engañados por eso. Muchos van a caer por el engaño, por la calumnia de estas personas. Pero nosotros tenemos que estar firmes en su palabra. Por eso dice, santifícalos en tu verdad, en tu palabra. Tu palabra es verdad. Ese es nuestro escudo, es nuestra espada. Nuestro escudo es la fe, es la fidelidad a su palabra. Y nuestra espada es la palabra de doble filo. No para nosotros el doble filo es para los que desobedecen, para los que viven en desobediencia. Eso es el de doble filo. Entonces, para ellos, no para nosotros, los que obedecemos su palabra, los que estamos buscando continuamente su palabra, obedeciendo, buscando, tratando nosotros en el Ruach HaKodesh, con el poder de Él, tratando de obedecerlo. Y que Él nos limpie cada día nos limpie cada día, porque a veces nos contaminamos de este mundo, y nos contaminamos. Por eso que Pedro le dijo, Yeshua lavó a sus discípulos los pies. ¿Por qué te lavó los pies? Y Pedro no quería que le lave los pies. No, ¿cómo vas a lavar tú? Si yo no te lavo los pies, lo que va a pasar es que no vas a tener parte en el reino. Entonces lávame la cabeza y también las manos, le dice. Pero le dice, no es necesario que te lave todo, porque ya lo que ha sido limpio es limpio. O sea, está diciendo que es necesario lavarlo porque significa que todos los días tenemos que limpiarnos. Todos los días estamos viviendo en esta carne todavía. Esta carne tiene sus propios deseos. Y a veces fallamos, pero así tenemos a nuestro Yeshua que nos perdona. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Arrodillémonos y pidamos perdón si hemos cometido alguna falta sin querer, no voluntariamente, porque el que lo hace voluntariamente no ha conocido a Elohim. Y eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que arrodillarnos todos los días a Él a pedirle perdón, porque aún ni sabemos nosotros qué tenemos en nuestro corazón y qué es lo que estamos hablando. Pero en la prueba de tu fe, ahí sale todo lo que tiene tu corazón. Y ahí te das cuenta que a pesar de todo lo que tú sentías que estabas bien con el Señor, te das cuenta que tu camino no estaba bien. Entonces, hermanos, el 23 creo que ya lo leí. Y eso es lo que el Señor ama, el corazón perfecto. No el corazón perfecto, nunca va a pecar. No, eso no significa. Sino que todos los días lo busquemos y hagamos caso. Y que seamos bien, con los ojos bien abiertos en el camino. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Es agradable a Dios? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Gracias, hermanos. Disculpen, hermanos. Gracias. Amén, hermano, amén. Todo acaba por esa palabra. Muchísimas gracias, hermana Janet. Hay varias palabras muy significativas en este texto. Recuerden que podemos agotar todos los recursos que tengamos en cuanto a la palabra del Eterno, todas las herramientas que tenemos, un interlineal, una traducción, una similitud, alguna comparación, gastemos y le acudamos a todos los recursos que tengamos a mano para poder interpretar la Escritura, que ciertamente es muy hermosa, muy vasta. Pero vamos a continuar con el estudio, mis hermanos. Sí, disculpe, hermanito, quería yo aportar algo que Por favor, comente. sí, estaba notando en esto, que bueno, en mis apuntes puse yo así, ¿no? Dice, porque estamos viendo que en este capítulo 2, ¿no? Se habla ya una nueva generación, que ya no estaba, que lo veía como guía a Yehoshua, pero ya esa guía ya no está, no estaba, y se han alejado. Y viendo que ellos comenzaron a adorar a Baal y a Sarot, y hasta Herod. Y lo que noto que en esta porción de la hermana, ¿no? Noto como un resumen, ¿no? Lo que cuando le dijo el por qué, le dijo también en el 2:3, en Jueces 2:3, cuando en las otras veces, cuando el ángel bajaba, yo puse aquí, la generación de Josué no estaba más y siguieron sus muchas transgresiones la nueva generación, ¿no? Y ahí
que comenzó, las otras veces bajaba el ángel a anunciar algo bueno o si no a bendecir. Pero esta vez noto en el capítulo 2, verso 3, que bajó para amonestar a los hijos porque los hijos de Israel estaban siendo desobedientes, estaban yendo a otros dioses y otros baales. Y me hace pensar, bueno, como en la Reina Valera está sus titulitos, ¿no? Que sí es la apostasía de Israel, que vemos también en Apocalipsis. Yo puse, porque en el verso 15, no, en el verso, ¿dónde quieran? En el verso 15, bueno, el 15 o el 14, no sé, no lo anoté, tengo que leerlo bien. Pero me llevó en Apocalipsis 10:6, que dice, les leo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que estaban en él, que el tiempo no sería más. Ya, por el juramento que vemos en, Jueces, que estaba lloviendo, pero era el 14, me parece, y se encendió contra Israel el furor de Yahvé, el cual los entregó a manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron hacer. ¿Dónde es que dice cuando? Ay, no lo veo, pero es el juramento que hizo. Quería decir que en el 20 el también dice 20. que él se airó, la ira de Yahweh se encendió contra Israel. Sí, porque ese es habían como que habían desechado ese juramento que lo hizo a sus padres. Ya, el pueblo de Israel fue ahí, no solo rebelde, fueron ya más allá de la rebeldía como lo estamos viendo ahora. Y bueno, y que tenga mucha razón. Bueno, esta es mi disculpa. Creo que estamos conociendo algunos aspectos del Eterno, del Creador, porque ahí dice se airó. Bueno, ahí leía el 14, él se encendió en ira, y la ira, ¿qué hace? La ira dice que se enciende en furor, dice, y él los entregó, o sea, entregó el pueblo a sus enemigos. Es una manera de manifestar la ira del Eterno, o de reconocer nosotros cómo actúa el Eterno. Y la ira también dice aquí en el verso 20, dice, y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos ninguna de las naciones. O sea, acá vemos en este solo capítulo, el capítulo 2, que la ira del Eterno es entregarnos a nuestros enemigos, ¿sí? Cuando estamos en constante lucha contra el Eterno. ¿Cuál es la lucha contra el Eterno? Cuando transgredimos, estamos luchando contra Él. Y la ira se enciende cuando Él nos entrega a nuestros enemigos, viene la calamidad. Y también la ira del Eterno hacia nosotros es dejándonos solos. Absolutamente. Otras veces, por ejemplo en Éxodo, en Shemot, nos dice que la ira del Eterno se enciende en llama de fuego. Dice que Él consumió un extremo del campamento. Entonces se da por la creación natural, ¿sí? Pero también vemos en el aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, la ira del Eterno. ¿Cómo sabemos que el Eterno está airado contra nosotros? La palabra airado, allí, que lo estuve buscando recién, es una manera de decir que el Eterno sale fuego o aliento de su nariz. Por ejemplo, en Job, a ver si me encuentro el verso, en Job dice, en Job capítulo 4, verso 9, dice, por el aliento del Eterno perecen y por la explosión de su ira son consumidos. Interesante. Pero en la misma palabra también. Diga el verso, dijo solamente Job. Sí, en Shemot, capítulo 32, verso 10. Sí, muchas gracias, hermano. Estaba buscando a ver si. Bueno. Perdón, la cita está en Número capítulo 11. Dice, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oído del Adón, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Dice, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento.
Entonces vemos que la ira del Eterno también se da en fuego. Dice que ahí consumió un extremo del campamento. Y aquí estamos viendo otra manifestación de su ira, que él arroja a nuestros enemigos, él deja que nuestros enemigos nos venzan o nos invadan. Y también otro aspecto de su ira es que él nos deja solo, o sea, él vuelve su rostro hacia nosotros, o sea, nos da la espalda. Porque si estás en contra o estás desobedeciendo, conocer la Torah, porque estamos hablando de los conocedores, ¿no? Como dijimos al principio. Esto no aplica para aquellos que ignoran, ¿sí? Igualmente van a ser juzgados, obviamente, pero aquellos que estamos conociendo, si conocemos, pero ya no queremos aplicar, ya estamos desobedeciendo porque nos place, es ahí cuando el Eterno se demuestra su ira. Y hay una palabra en el verso 9, 20, perdón, ya por esto ya dejo a los hermanos continuar. Dice, y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto. Esa palabra traspasa es avar. Pero yo me la asocié, por ejemplo, con Zacarías capítulo 12, verso 10, que en los posteriores tiempos dice así. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén rúa de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. También esta palabra es Dakar, pero significa prácticamente lo mismo, porque Dakar es agujerear, punzar, atravesado, ser atravesado. Y si vamos a la palabrita que sale aquí en Jueces 2:20, miren lo que significa. Es avar, pero también es pasar, ser pasado, atravesado. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos acá que el pueblo puede traspasar el mandamiento o el pacto que obviamente juraron, que obviamente se comprometieron a guardar. Por eso el Eterno se aira con esta nación porque tienen poco las palabras que han, con las cuales se han comprometido, ¿no? Porque una persona que se compromete está haciendo pacto de alguna manera con la otra parte. Entonces rompe el pueblo de Israel por sus padres o ellos mismos ese pacto. Igual pasa con Yeshua en los últimos tiempos. Dice que mirarán a mí, a quien traspasaron, pero está hablando de la palabra y podríamos decirle que traspasaron el pacto que él hizo, ¿no es cierto? Porque él vino a renovar el pacto. ¿Sí? El pacto no cambió, él vino a renovarlo. Así como lo renovó Moshe, así como el Eterno dijo que también lo iba a renovar, así como lo renovó Yehoshua, porque también Yehoshua renovó el pacto. Si por si no lo sabía, en capítulo 24, él renovó el pacto con el pueblo de Israel. Yeshua también, o el Mashiach, como quieren llamarle, el Mashiach también vino a renovar el pacto. O sea, el pacto no ha cambiado, pero sí viene una renovación para todos aquellos que quieren entrar. Bueno, eso quería decir. Si quieren comentar algo. Sí, hermano, yo puedo comentar. Claro. Miren, a mí me hace recordar los jueces, hablando de los últimos tiempos, como ustedes sí, tienen una relación, bastante relación, porque los jueces vendrían simbolizando al remanente, a la cosecha, a la primera cosecha, como se dice, que vendría a ser el remanente, los escogidos. Dice que el remanente, Israel es como dice, como la arena de mar, pero hay un remanente que se levanta en el tiempo de la gran tribulación, que nos está preparando ahora. Nosotros nos estamos preparando en la palabra para poder ser esos sacerdotes reales, para poder ayudar a ese pueblo que está sumergido aún en la idolatría, aún sumergido en la Babilonia de lo que está dando el mundo, ¿no? Y como dice acá, miren lo que había encontrado y me gustó, que dice acá, que en Mateo sabemos que es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y en una menciona la aparición de falsos profetas y cristos, o sea, de Mesías, de ungidos, porque mucha gente con autoridad dice que son los ungidos, ¿no? Son profetas, pero son profetas a falsos, que no hablan de parte de Dios, sino hablan de las mentiras, de su padre el diablo, como se dice. Pero ¿de dónde salieron? O sea, es el mismo pueblo de Israel. Es el mismo pueblo de Israel. Ellos también son parte de Israel, como se dice, son personas ciegas. Y muchos han caído a lo que ellos han hablado, y muchos están encerrados ahí y siguen ahí encerrados porque están creyendo la palabra de esos mentirosos. Entonces, dice acá, y eso es no solamente dice que el juicio comienza con su pueblo,
no con el mundo. Comienza la persecución no es con el mundo, es con nosotros. O sea, la persecución que van a tener y esa multitud que va a salir, dice, que va a salir de ese sufrimiento, de esa persecución que va a haber, esa gran multitud que vemos en Apocalipsis, sale de esa gran tribulación, es donde el Señor esconde su rostro a su pueblo. Pero para los que permanecen en Él, no. Porque Él esconde su rostro para los que transgreden su palabra, sabiendo su palabra y la transgreden, y no quieren obedecer. Entonces, por eso, esa gran multitud va a salir en esa prueba de fuego que va a haber, ¿no? En ese juicio, en ese sufrimiento, que no dice que no hubo una tribulación así desde el principio del mundo. Imagínense ustedes, hermanos. Y que serán acortados debido a los escogidos, ¿no? Entonces, hermanos, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahí están. Muchos los llamados, toda la casa de Israel está llamada, Israel está llamado, pero pocos son los escogidos en el sentido de qué significa esto de los pocos escogidos, porque son pocos los que van a permanecer de pie en la gran tribulación, ¿no? Cuando venga, porque nosotros tenemos que estar preparados, entrenados como buenos soldados de Israel. Nosotros, Israel, pueblo de Israel, Israel, significa pueblo, es ejército. Nosotros tenemos que ser preparados como soldados. ¿Y cómo se prepara como soldados? Simplemente hay que vestirnos de la armadura de Elohim y vestirnos de Yeshua, de Él. Eso estaba estudiando justo, hermano, sobre las vestimentas. El Cohen sacerdotal tenía 2 vestimentas. Uno que usaba el de lino, que usaba una vez al año para entrar al lugar santísimo. Y había otro que lo usaba comúnmente. Tiene mucho significado, hermanos. Eso sería hacer un estudio aparte, pero tiene mucho significado sobre esto. Entonces, hermano, eso significa. Yo creo que lo que dice Lía y lo que dice la hermana Selena han dado en el blanco. Gracias, hermano. Sí, por último, ahí mientras se prepara la hermana Génesis para continuar, ahí dijo una palabra bien, dijo Am es pueblo. Y cuando vemos que el Eterno en el verso 18 dice, cuando Yahweh levanta jueces, Yahweh estaba con el juez. Esa palabra estaba con es una preposición que es im. O sea, im viene también de Immanuel. Esa palabra im viene de la raíz am, porque se escriben igual. O sea, pueblo es también im. Y ahí cuando dice la palabra y Yahweh estaba con el juez, ¿sí? La palabra estaba con, denota que con su pueblo. ¿Y quiénes son su pueblo? Aquellos que guardan su mandamiento. Por eso coincide allí, está buena la conexión, comparar los jueces también con ese remanente de los últimos tiempos, o el remanente que está esparcido en estos momentos entre todas las naciones. Pero bueno, vamos a hacerle micro y darle lugar a la hermana Génesis que trae el siguiente estudio. Adelante, mi hermana Génesis, se da un micro. Shalom. Muy bien, continuamos con este estudio del libro de los jueces a partir entonces del capítulo 3. Y ya hemos visto, ¿verdad? Que en este pasaje Israel va a empezar, digamos que a atravesar un periodo caótico que es la época de los jueces. Hoy vamos a conocer el primer juez y aquí el pueblo empieza a estar sin un líder unificado, ¿verdad? Y también se empieza a repetir un ciclo con este pueblo de pecado y empieza opresión, arrepentimiento, liberación. Y este ciclo se repite por más, creo que de 300 años. Entonces, inicio leyendo, dice, estas pues son las naciones que dejó Yahweh para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Entonces, como dijo la hermana Selena, me parece, lo que nos habló ahora la hermana Janet es como un resumen de lo que ahora se va a detallar. Y como vemos aquí la palabra hebrea
para probar es nasá, significa examinar o evaluar. O sea, el Padre no estaba interesado realmente en la destrucción de Israel, ¿verdad? Porque es su pueblo escogido, sino estaba interesado en la fidelidad espiritual de este pueblo. Entonces Él iba a probarlos para revelar si este pueblo seguiría amando a Yahweh. O sea, si esta generación que no conoció nada de lo que pasaron para entrar a esta tierra, todas las peleas que tuvieron que enfrentar para conquistar esta tierra, iban a seguir amando, o sea, a seguir sus mandamientos, o simplemente se iban a corromper con los dioses de estos pueblos. Asimismo podemos como tener una referencia cruzada con este verso en Deuteronomio 8:2, que ahí vemos que el Padre también probó a Israel para saber lo que había en su corazón. Entonces podemos, digamos, como reflexionar, ¿verdad? En este momento, que el Padre nos prueba a nosotros. ¿Para qué? Para sacar lo que hay en nuestro corazón, para ver lo que hay en nuestro corazón. Hace poco, la hermana Belencita puso en el grupo lo de la reflexión de la taza de café. No sé si ustedes la leyeron, pero realmente a mí me gustó muchísimo, y es así porque en las pruebas, en las dificultades, en los problemas que podamos tener, cuando aparecen, allí es donde vamos a sacar realmente lo que tenemos dentro. Entonces, dentro de nosotros hay gratitud, dentro de nosotros hay fidelidad, dentro de nosotros está el fruto del Espíritu. Entonces, en esos momentos es que realmente vamos a saber si es así. O sea, si lo que está dentro de nosotros es realmente bueno. Y eso era lo que el Padre quería ver ahora en esta generación que ahora estaba viviendo en esta tierra prometida. Aunque dice que no habían conocido todas las guerras de Canaán, el propósito también era enseñarles a ellos, ¿verdad? El propósito en sí no era, como les dije, solo militar, sino iba englobado todo lo espiritual. Entonces, la guerra física que ellos ahora iban a aprender con estos pueblos simbolizarían también la lucha interna contra el pecado y contra la idolatría que ellos iban a enfrentar, con las que ellos se iban a encontrar. Entonces, cada generación, hermanos, necesita aprender a depender del Padre para luchar contra el pecado y contra las influencias de este mundo, digamos, contra individual. Nosotros le enseñamos ahora a nuestros hijos, pero para ellos desarrollar una relación con el Padre, van a tener que aprender ellos mismos por su propia cuenta. Y aquí estamos viendo esto, que el Padre les dejó como este aguijoncito, estas naciones, para que ellos aprendieran nuevamente a depender y a creer en Adonai. Continuamos en el verso 3, dice: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amad. Estas fueron los 5 príncipes, ¿verdad? Que el Padre permitió que se quedaran allí para probar a este pueblo, al pueblo de Israel. Entonces aquí tengo como un poco de cada uno de esos pueblos, aunque sé que hemos hablado en muchas ocasiones de ellos, ¿verdad? Vamos a refrescar un poquito. Los filisteos tenían una posición estratégica. Ellos dominaban la región costera y poseían una tecnología avanzada en el uso del hierro. Ellos eran un pueblo opresor, y vemos que estos fueron como los enemigos del pueblo de Israel desde siempre. La palabra nos dice, ¿verdad?, que ellos eran como descendientes de Misraim. Entonces imagínense, desde el principio este pueblo ha sido digamos ahí como una piedrita en el zapato
para el pueblo de Israel. Los cananeos tenían una influencia cultural y religiosa. O sea, la idolatría cananea era a Baal, a Acera, y era una idolatría seductora que fácilmente se infiltraba en el pueblo de Israel. Los sidonios tenían una influencia, la influencia de Sidón, que se vio en la entrada de Jezabel, o sea, quien trajo consigo, ¿verdad?, la adoración a Baal. Y los heveos, hablamos cuando cuando estábamos estudiando Josué, que fueron los que tenían el carácter engañoso, ¿verdad?, los que astutamente engañaron para poder establecerse en Israel con un pacto de paz. Entonces continuamos en el verso 4 y dice: y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Yahweh que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces, aquí ellos eran como los encargados, ¿verdad?, de alguna manera, de hacer que Israel demostrara su lealtad al Padre, rechazando toda estas culturas, rechazando toda asimilación con cada uno de estos pueblos y demostrando pues que su lealtad era a Yahweh. Recordando, ¿verdad?, que ellos tienen desde Éxodo, por decirlo de alguna manera, la prohibición de adorar a otros dioses. Entonces, continúo leyendo: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Ahorita la hermana Janet decía que en la comunión, ¿verdad?, que no hay comunión de la luz con las tinieblas, y que el pecado, ¿verdad?, siempre empieza con algo bien sutil, que ya al final se vuelve tan grande en nuestras vidas que ni siquiera nos damos cuenta cuándo empezó esto. Entonces vemos aquí que ellos, sabiendo, ¿verdad?, como les dije, el huevero. Sí, ahora fue el cebollero. Perdón. Entonces, vemos que en Deuteronomio también Dios había prohibido estas alianzas, o sea, que no se casaran con personas, que no se mezclaran con otros pueblos. Y ellos hicieron caso omiso a esto, y entonces aquí empezó como todo, el detonó, porque estas mezclas matrimoniales no solo era un acto cultural, o sea, ellos no se hacían uno, digamos, de alguna manera con esta cultura, sino que era una concesión espiritual que evidentemente después los llevó a la idolatría, los llevó a adorar a todos estos dioses, a unirse en este pecado a través de esos matrimonios. Entonces, el verso 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahweh, y olvidaron a Yahweh, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Aquí el verbo olvidar, viene el verbo shahat, que indica un abandono deliberado. O sea, Israel no solo se olvidó del Señor, no solo se olvidó de su instrucción deliberadamente, sino que empezó a adorar a estos dioses activamente. O sea, ellos se fueron a adorar a estos dioses con todo, sabiendo, ¿verdad?, que en algunas de estos pueblos estaban los rituales asociados con la prostitución, con los sacrificios humanos, o sea, cosas realmente perversas. Y empezaron a practicar este pueblo y esta generación todas estas cosas horribles, olvidándose completamente del que los había llevado hasta allí. Entonces, dice: y la ira de Yahweh se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel
a Cusán Risataín 8 años. Entonces, aquí el Cusán Risataín, vamos a desglosar este nombre en dos partes. Cusán se interpreta como Cusita o de Cus. También algunos, ¿verdad?, dicen que puede referirse simbólicamente a una tierra extranjera o distante, y otros dicen que puede ser un título genérico para extraños o invasores. Entonces, Risataín proviene de la raíz hebrea Rishá, que significa maldad. Por eso a este rey el término así, las dos palabras juntas, significa el doblemente malvado, o el Cusita doblemente perverso. Entonces, nada más con este nombre, ¿verdad?, podemos ver el carácter de este hombre. Era totalmente, era malo, exacto, despiadado, horrible, y los oprimió a este pueblo por su desobediencia por 8 años. O sea, él gobernó a Israel por 8 años. Entonces, aquí vemos que ellos, el pueblo de Israel, entonces clamó a Yahweh. Aquí nuevamente se acordaron, y es cuando les digo que empieza como un ciclo para Israel, en el de pervertirse, de alejarse del Padre, y luego clamar al Señor por misericordia, y viene la liberación. Entonces aquí el Señor les levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces así lo dice aquí en Jueces. Entonces vamos ahora a hablar un poco de Otoniel. Entonces, Otoniel, como vemos aquí, dice que es hermano menor de Caleb, pero en otras partes de la escritura dice también que es sobrino de Caleb. Entonces, Otoniel significa Dios es mi fuerza o león de Dios. Y aquí llegamos con él al primer juez. Su papel es significativo porque es el que marca el inicio de este ciclo. Otoniel era de la tribu de Judá, y antes de llegar a ser juez, él conquista una ciudad para casarse con la hija de Caleb. Entonces vemos y podemos ver aquí. Sí, pero aquí dice hermano menor. Esto lo podemos ver en Josué 15, 16, 17 y Jueces 1, 12, 13, que dice que Caleb les dice que el que tome la ciudad tendrá su hija, y él fue el que la tomó. Entonces podemos ver que Otoniel era un hombre valiente, era un hombre fiel, ¿verdad?, al padre, y estaba comprometido con la herencia de su pueblo. Entonces continuamos leyendo. Dice: y el espíritu de Yahweh vino sobre él, y salió a batalla, y Yahweh entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que el espíritu del Señor descendió sobre este hombre y le dio, digamos, como una capacitación divina, sabiendo que Otoniel, aunque vemos que fue un hombre valiente, no era, o sea, el Señor le dio como una capacidad sobrenatural, porque los jueces no solamente eran alguien que se sentaba y juzgaba al pueblo, ¿verdad?, sino que
era para liderar, era para juzgar, era para pelear en el nombre de Israel, era para guiar entonces al pueblo de Israel, para instruirlos nuevamente y hacerlos volver al Señor otra vez. Entonces era un hombre que tenía muchísima responsabilidad delante de este pueblo. Entonces, cuando dice aquí que el Señor entregó en su mano, destaca nuevamente que no era por la fuerza de este pueblo, no era por la fuerza de quien lo lideraba, sino simplemente porque el Padre, el Señor Todopoderoso, que fiel a su palabra, tenía misericordia y les entregaba a sus enemigos por más fuertes que pudieran ser ellos. Entonces dice que estuvieron tranquilos, estuvieron en paz por estos 40 años que estuvieron bajo el reinado, por decirlo de alguna forma, de Otoniel. Y aquí vemos el número 40. Y me parece interesante que el 40 tiene o sea, representa como un periodo de prueba y restauración. Entonces vemos los 40 días, ¿verdad?, de Moisés en el Sinaí, los 40 años de este pueblo en el desierto, y esto todo apunta como al descanso, ¿verdad?, el periodo de paz terrenal que Yeshua trae a quienes confían en él. Entonces aquí, con la muerte de este primer juez, Otoniel, se marca el fin de su liderazgo de paz, se acaba aquí, porque este pueblo entonces nuevamente empieza a reincidir con el pecado. Entonces hasta aquí esta parte. Muy buena, hermana Génesis. La verdad, muy interesante la vida de este hombre Otoniel, porque pensamos que yo al menos pensaba que no había tantos datos o tanta, digamos, información acerca de su vida, pero tenemos mucha información. Tenemos, como bien dijo usted, lo describió, un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre fiel, ¿no es cierto? Un hombre que permanece y también buscaba los objetivos claros con respecto al pueblo de Israel. Y también vemos que, bueno, habría que buscar ahí porque dice hijo de Cenaz, y aparentemente debe venir también de la tribu de Yehudá, ¿no? Como creo yo. Otro dato que había también, estaba buscando precisamente allí con aquellos que dicen que, bueno, hay un pequeño debate, ¿no?, entre aquellos que dicen que no hay sheidim o demonios, o la palabra de espíritu no puede poseer a un hombre. Me parece algo muy errado, ¿no?, en la escritura, porque vemos otra cosa. Por ejemplo, acá cuando dice en el verso 10, y el Rúa de Yahweh vino sobre él, la palabra vino es hayam, es caer, es llegar a ser. Y después la otra preposición es al, ¿sí?, que habla de sobre o en él. Entonces vemos que podría ser tranquilamente algo externo al hombre que se ha enviado. Pero bueno, una manera de comprobar también que el Eterno da su Ruach HaKodesh a aquellos que recibe por hijo. Le da esa autoridad, esa potestad, diría la Escritura. Que hablando de potestad, bueno, de alguna manera, dice, y nos dio la potestad de ser hechos hijos. O sea, esa palabra potestad o ser hecho habla de una adopción. Y esto me lleva también a decir, se lo voy a compartir a usted, capaz que, y viene el caso porque habla de que el Eterno cuando da el Ruach, ¿no es cierto?, de una manera inspirada, de una manera de empoderamiento, de una manera de guiar a la persona, de cierta manera nos habla de lo que el Mashiach también hizo en nosotros, ¿no? De que Él nos adopta, nos toma como sus hijos, ¿sí? Y nos da el sello. El sello es su Ruach HaKodesh en nosotros. ¿Y cómo es esta adopción? Cuando vemos el caso, y esto lo vi el otro día cuando comentaba acerca de la bendición, y por ejemplo en Shabbat también se habla de este tema, de cuando Jacob bendice a Joseph, y de Joseph también sale la bendición para sus dos hijos. Entonces, pero uno en el Bereshit capítulo 48, cuando él llama a los hijos, no sé, le llama a Joseph, y coloca a sus hijos dice ahí la Escritura, en la falda de Jacob. Pero en realidad lo que está allí haciendo Joseph es darle a sus hijos, es cederle el lugar, ¿no es cierto?, de padre a su padre que Jacob. Es decir, me explico mejor. Joseph le cede el lugar de paternidad a su padre, a Jacob. Entonces Jacob los adopta. Por eso dice que él los saca de entre sus faldas y se los da a Jacob. Entonces, en esa transacción vemos que hay una adopción.
y Jacob los toma como sus hijos. Estos me serán a mí como Rubén y como Simeón, ¿sí? Los dos primeros. Bueno, viene a colación porque ahí hablando de Rúa, dice que Rúa de Jacob vino sobre él, sobre Otoniel, es porque el Eterno nos toma a nosotros hoy en día, ¿sí? Como sus hijos, como recién decía, según el pasaje que leemos, cuando Rab Saúl nos comenta esto, nos cuenta, y él lo saca justamente de la adopción. ¿Cómo se da la adopción en el concepto hebreo o en el conocimiento de la escritura? Y vemos esa transacción en ese evento que sucedió con Joseph y Jacob, que él los adopta, ¿sí? Y la manera de adopción es dar, digamos, Yeshua nos compra y nos da al Padre, ¿sí? Ahora nosotros podemos clamar a Abba Padre, porque somos sus hijos, ¿sí? De manera de adopción. Por eso él nos da el sello, repito, de los Ruach HaKodesh. Bueno, quería comentar eso. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra acotación que puedan hacer, hermanos. Adelante. Sí, hermano, confirmar que sí me salté esa parte, él pertenecía a la tribu de Judá. Perfecto, hermana Génesis. Bueno, si no hay otro comentario, vamos a continuar aquí con nuestro hermano Edwin. Mi hermano Edwin, si está preparado, le cedo micro para que continúe. Listo, shalom, buen John. Bueno, a mí me tocó el estudio de Shofim desde el 3.12 al 23. Bueno, el primer verso dice: pero los hijos de Israel de nuevo hicieron lo maldito ante los ojos de Yahweh, y así que Yahweh fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque ellos habían hecho lo que era maldito ante los ojos de Yahweh. Bueno, Eglón, si vemos, era el rey de Moab. Su nombre significa toro o novillo, o sea, o el lugar de las novillas. Que fue el que se unió como jefe en la confederación con Moab, como jefe de Moab, Amón y Amalek, en el ataque que hicieron a Israel. Bueno, y se apoderó de Israel por 18 años. Por 18 años se enseñoreó sobre ellos. Ya que el teléfono se queda pegado. Bueno, y de este mismo Eglón se dice que, bueno, según lo que los rabinos, los estudiosos antiguos, o sea, que afirman que Ruth era hija de este Eglón, el rey de Moab, tanto como Orfa, su cuñada, que era la otra esposa del hermano del esposo de ella que murió. Ajá. Eso lo podemos ver en Ruth 1, creo que en el 9. Ajá. Según el Misra, era hijo de Balá. Este hecho la transformaba de simple moabita a miembros de la familia de real del rey Eglón. El rey Eglón dicen ya, o sea, según lo que estaba establecido, bueno, en la escritura, lo que se podía saber, ya el ponte para allá, un momentito, que era un hombre robusto, un hombre gordo de gran, o sea, de gran masa corpulenta. Ya, el libro, por favor. Bueno, así como continúa. Se había unido en confederación con el pueblo de Amón y Amalek, y salió y derrotó a Israel, capturando a la ciudad de las palmas de dátiles. Y los de Israel sirvieron a Eglón, el rey de Moab, 18 años. Ya voy a leerlo hasta el 23 y después doy los otros apuntes. Dice: pero cuando los hijos de Israel clamaron a Yahweh, levantó un Salvador, el hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, un hombre zurdo impedido de usar su mano derecha. En otras partes dice que era que no podía abrirla, en otras versiones dice que era que no podía, tenía la mano totalmente cerrada y no podía abrirla, la mano derecha, o sea que en cierta parte tenía una discapacidad en esa mano. Pues. Y bueno, aquí ya, sin dejar de pasar esto por alto, vemos que aquí en el verso 12, que el mismo Yahweh fue el que fortaleció al pueblo de Eglón, el rey ese de Moab. Y bueno, si lo llevamos al futuro, al presente, nos damos cuenta que, bueno, de lo que dice el Mashiach, porque el Mashiach vino acá con todo estereotipo, con toda costumbre, con todas cosas, con todo acto de maldad, como quien dice. Porque, mira lo que dice Yahweh, la venganza es mía, yo haré el pago. Entonces, por lo menos, no me trae en la cabeza es que, por lo menos, yo he hablado con muchos cristianos que dicen, no, que Israel tiene derecho a matar a niños, a todos los que se le atraviesen, porque ellos son el pueblo elegido de Dios.
Entonces yo digo que, o sea, que en cierta parte esas personas no están en lo correcto, porque ellos están cumpliendo las palabras que dice el Mashiach dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, y todo eso lo que viene. No, estoy ocupado, hijo. Ya, papá, ya. Bueno, ya se me fue el hilo porque el hilo se me vino encima. Bueno, y entonces no van a acorde con las palabras que dijo, como dice el Mashiach, que vino a tratar con todos esos estereotipos, por lo menos de guerra y alentarnos a que nos amemos unos a otros, edificándonos unos a otros. Como dice, el que quiera ser mayor tiene que servir más, o sea, en el amor, en la bondad, en la misericordia. En todo eso es lo que yo veo, lo que noto de la Escritura. Ya. Por eso fue que ellos sirvieron Bien, al rey de Moab 18 años. Entonces dice, pero cuando lo oyó Israel clamaron a Yahweh. Yahweh levantó un salvador, Ehú. Bueno, este Ehú, aquí hay una parte también interesante que llama la atención, porque, bueno, sabemos que los nombres propios no se pueden transliterar ni traducir, porque el nombre propio es donde va. Solamente el Padre es el que tiene eso de cambiar los nombres. Y también vemos el caso donde el Padre incita a Moisés a cambiarle el nombre a Oseas, que por Josué y a Joshua, pues. Porque en el arameo antiguo, el que llamamos ahorita hebreo, era Aot, el nombre, y en griego se le dicen Eu. Ahí tengo yo una interrogante bastante, porque significa, por lo menos en la historia se le puede significar como a ese nombre como castigo y recompensa por lo menos divina. Al nombre de Eu, como aparece aquí en la escritura. Ajá. Continúo. Pero los hijos de Israel clamaron a Yahweh, Yahweh levantó un salvador, el hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, un hombre zurdo, impedido de usar su mano derecha. Los hijos de Israel lo nombraron para llevar su tributo a Eglón, rey de Moab. Ehú hizo un puñal de doble filo de 18 pulgadas de largo y lo ató a su pierna derecha debajo de su manto. Entonces, él presentó el tributo a Eglón, el rey de Moab. Ahora bien, Eglón era un hombre muy grueso, como dicen aquí en la escritura. Cuando él había terminado de presentar el tributo, él despachó a la gente que lo habían traído. Pero él mismo, después de llegar a las canteras que estaban en Gilgal, regresó y dijo: Rey, tengo un mensaje para ti. El rey ordenó silencio y sus sirvientes se retiraron. Ehú vino a él. Él estaba sentado por sí solo en la azotea, donde estaba fresco. Ehú dijo: Yo tengo un mensaje de Elohim para ti. Según el rey se levantó de su asiento, Ehú alargó su mano izquierda, tomó el puñal de su pierna derecha y se lo metió por la panza al rey. De manera que la empuñadura entró con la hoja. La grosura cubrió la hoja. Él no sacó el puñal de su panza. Por tanto, salió por detrás. Entonces Ehú salió al portal, cerró las puertas de la azotea detrás de él y aseguró con cerrojo. Bueno, aquí hay varios puntos importantes que notar, por lo menos si nos damos cuenta en lo que se confabularon con el rey Eglón, que por lo menos fuera Amón, que era descendiente de Amón, era descendiente de Ben-Ammi, que era hijo de Lot, el sobrino de Abraham, y de la hija menor del mismo Lot. Eso lo podemos ver en Génesis 19:38. La capital del reino de la edad de hierro de Amón era Raba, que se encuentra en la actual en la actual Amán, Jordania. Bueno, y si nos damos cuenta, bueno, Amón ya era un hijo de la hija y el papá de Lot. Ya vamos viendo por dónde van las cosas ya cuando vienen y se van levantando en pecado. Dice, cuando se enumeró a los hijos de Elifaz, hijo de Saúl, se menciona a un hijo más de quien nació una concubina llamada Timna. El nombre que recibió este hijo fue Amalek, que significa aquel que vive en el valle. Amalek. Y bueno, vemos que ellos se confabularon todos con ellos en sí,
y de dónde vienen las consecuencias de hasta dónde se llevaron de todo eso. Me pareció como corto este estudio. Ahí culminó, hermano Edwin. Sí, ahí leí ya hasta el 23, pero o sea, me pareció corto porque no pude sacar más de esto, son 9 versos nada más. No, pero ha dado bastante, mi hermano. Muchísimas gracias. No, y Excelente. lo que me parece también significativo es que dicen que tanto Ruth como Orfa eran hijas del rey Eglón. ¿Quiere añadir algo más, hermano Edwin? Relato. No, hermano, hasta ahí el estudio. Porque estoy Ok, buscando mi aquí, hermano. no me tiene aquí acechado el lío. Bueno, amados hermanos, quisieran comentar, acotar algo acerca de lo que dijo el hermano Edwin. Shabbat Shalom, hermano Xavier. Bendiciones. Shalom, bendiciones a todos, hermanos. Hermano, yo quisiera comentar. Adelante. Ahí donde nosotros vemos eh, que que el Señor, cuando el pueblo de Israel se aleja totalmente, o sea, hace lo malo delante de los ojos de Yahweh, porque los ojos de Yahweh están sobre su pueblo, ¿no? Sobre su pueblo. Se levanta siempre un, un anti-mesías, ¿cómo se dice? Vamos a ponerle un anti-Torá, una persona que se levanta en contra de Israel. Y eso es por la voluntad, miren, y Yahweh fortaleció a Eglón, o sea, vemos que todo tiene bajo su control Yahweh. Entonces, pero así como levanta, también vemos que cuando los hijos de Israel claman a Yahweh, y clamar significa gritar por ayuda, socorro. Yahweh también levanta un libertador, ¿no? Levanta un libertador para este propósito, para libertar a su pueblo. Y entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces ahora, si nos ponemos a analizar lo que pasa ahora, ya no hay ese libertador que se va a levantar en el pueblo, sino lo que ya tenemos es a Yeshua, que es lo que había ahí, un libertador, como Moisés, como todos los que, como Otoniel, etcétera, todos los que vamos a encontrar ahí, a Josué, todo, vamos a ver que es una sombra de lo que iba a venir adelante, o sea, de lo que es la sombra del cuerpo de Yeshua. O sea, en realidad es Yeshua el que ya es hecho la realidad, ya vino, y él es el libertador de Israel, que todo aquel que invoque su nombre, clame su nombre, será salvo, ¿no? Será salvo de todas sus aflicciones, salvo de, bueno, vida eterna, todo lo que tenemos, todas las bendiciones que tenemos con él. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Que ahora ya no hay, como vemos, como lo que estaba pasando, porque ya tenemos al único y el permanente, que es Yeshua, el libertador, el único. Ya no hay más libertadores que el Padre va a levantar, pero sí lo que va a hacer es que va a dejar que un anti-Mashiach en los últimos tiempos se levante en contra del pueblo, porque el pueblo también sigue igual de duro de servicio y no escucha su palabra. Eso también quería. Y otra cosa más es el hecho de tener un puñal de dos filos, que también nos hace recordar la palabra misma, ¿no? Y dice que según los judíos, ¿qué significa cuando tienes una espada, que vendría a ser la palabra de Adonai, que tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim? Y en este caso, Moaok era zurdo, ¿no? Y vemos que la mano izquierda en el pensamiento hebreo, tiene muchas conexiones, ¿no? Por ejemplo, quiere decir la fuerza de la disciplina y el justo juicio que va a tener. Esto sugiere que la batalla en la que está involucrado va a requerir justicia, control y firmeza. Eso es lo que tiene. Entonces, eso es cuando tiene la mano izquierda. O sea, juicio, se va a tener en su mano la justicia, el control y firmeza de lo que el Padre le ha mandado hacer.
y la palabra de Dios en su mano es la espada. Y la espada, como les dije, es para el enemigo. O sea, la espada es para el enemigo, doble filo, en el nombre de Yeshua. Ya, gracias hermanos. Gracias. Amén, hermana, amén. Bueno, vamos a continuar, vamos a dar avance a este estudio, este maravilloso estudio. No sé ustedes, pero yo me estoy deleitando, estoy anotando, haciendo anotaciones. La verdad que muy interesante, muy bueno, mucho material. Pero vamos a continuar con la hermana Belén. Si está allí preparada mi hermana, le cedemos micro para que continúe. Bueno, sí, Shalom. Lo que continúa ahora es a partir del verso 24, ¿no? Espera que ya me olvidé. Sí, 3:24 al 31. Bueno, y acá lo que viene contando es la consecuencia del acto de este héroe, ¿no? De tiempo de los jueces. Y bueno, una de las cosas que me llamó la atención es que Ahod es hijo de la tribu de Benjamín. Y Benjamín significa el hijo de la mano derecha. Pero sin embargo vemos que este hombre es zurdo. Entonces me pregunto qué puede llegar a querer decir todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que Eglón es el rey de Moab. Entonces acá vemos una trinidad. Vemos al rey de Moab, vemos que es una confederación con el rey de Amalek, que significa destrucción, y con el rey de Amón, que es hermano de Moab. Es decir, Amón y Moab son los hijos de Lot, los hijos de las hijas de Lot. Entonces acordémonos la raíz que tiene esto, que tenía que ver con ser el hijo de mi padre, ¿no? Moab es el hijo de mi padre, Amón es el hijo de mi pueblo, y Amalek es un hijo de Esab, que lo que hicieron ellos fue destruir la parte más débil de Israel cuando ellos le pidieron permiso para pasar por un lugar, y atacaron a los niños, a las mujeres y a los ancianos. Entonces, esta es la raíz de lo que significa esta entidad, este rey, ¿no? Es una trinidad oscura, le digo yo. Bueno, entonces, cuando dice Israel hace lo malo ante los ojos del Eterno, ¿qué pasa? Se levantan estas entidades que están ahí, están al acecho esperando a que nosotros bajemos la guardia para atacar. Entonces vemos que este rey tiene tiene bajo sus pies a Israel por 10 y 8 años. Es decir, hay un símbolo en ese número que representa la abundancia, ¿no? O sea, que estaba totalmente sometido a este rey. Entonces, cuando se levanta este libertador, que es del pueblo de Benjamín, de la mano derecha, acá lo primero que pensé fue que al estar este rey gobernando sobre la persona, sobre Israel, tiene su mano derecha obstruida. O sea, nosotros vemos que las manos tienen que ver con el dar, con el recibir, con la obra de las manos, con la bendición, con el poder trabajar, ¿no? Entonces, lo primero que pensé fue que este rey tenía atada la obra de las manos de Israel, ¿no? Además, y además el significado del nombre, que tiene que ver con becerro, y bueno, esto inevitablemente me lleva al becerro de oro, que es el becerro casi por excelencia que aparece en la Biblia. ¿Qué? No, espera. Y, bueno, que tiene que ver quizás con la idolatría, quizás tenga que ver con la inmoralidad sexual, quizás tenga que ver con el orgullo, con la duda, por todo lo que estos nombres representan, ¿no? Entonces esto hace que el creyente no pueda prosperar, no pueda tener bendición en la obra de sus manos. Y la mano derecha representa el que da, ¿no? Porque la derecha representa a Gesed. Sin embargo, vemos que este hombre es zurdo. Entonces pensaba, o puede ser que tenga la mano atada, ¿no? O puede ser que haya tenido una discapacidad, como mencionó recién Edwin, y decía, bueno, ¿qué será que representa esta mano derecha que él no la tenía? O sea, directamente menciona la mano izquierda. Y bueno, buscando sobre la mano izquierda, decía primero que es irónico que una persona de la tribu de Benjamín, que básicamente significa el hijo de mi mano derecha, sea zurdo, ¿no?
Segundo, que tiene que ver con el tema de la ferocidad que tenían los hijos de Benjamín a la hora de ir a la guerra. Entonces, dice que probablemente hayan dejado pasar a este hombre a la cercanía del rey porque lo vieron que estaba impedido de su mano derecha. Es decir, cuando uno es diestro, dice que tiene la espada sobre el muslo izquierdo. Sin embargo, él, al estar impedido de su mano derecha, no tenía la espada en el lado izquierdo, pero él escondió su espada en su lado derecho porque era zurdo. Entonces, dice que no lo revisaron o que podrían no haberle dado importancia. ¿Por qué? Porque la mano izquierda denota debilidad. Entonces, lo podrían haber dejado levantarse, pasar para dar esta minjá, esta ofrenda, este presente al rey de granos, ¿no? Que era lo que ellos tenían que darle, o sea, los tributos que tiene que darle el pueblo como al estar sometido, ¿no? a este rey. Entonces, vemos que él pasa y le clava, vemos que es un rey gordo, obeso, lleno de estiércol. Ah, y antes de olvidarme, otra cosa es que cuando dice, en el verso, no lo encuentro. Bueno, me llamó mucho la atención cuando dice que ellos, o sea, viene Moab y toma la ciudad de las palmas, ¿no? La ciudad de las palmas significa la rectitud. Cuando viene el pueblo de Amón, Amalek y Eglón, perdón, este es en el versículo 13, dice, derrota a Israel y captura la ciudad de las palmas. Y las palmas significa estar firme, estar recto. Quiere decir que dobla al pueblo. Logra doblarlo, ¿no? O sea, nosotros estamos firmes, pero vienen esto, y cuando nosotros no estamos tan firmes, entonces es cuando nos doblamos. Y ahí es cuando ellos caemos en servidumbre ante estas entidades, ¿no? Que están ahí. Entonces, después de estar tanto tiempo en servidumbre, el hijo de Israel clama al Eterno, ¿no? Entonces, cuando hay una intención de caer, pero así también después, cuando uno sufre, hay una intención de volver, una intención genuina, que es a través, del sufrimiento en este caso. Entonces, cuando el pueblo clama, se levanta Ehud, ¿no? Que Ehud además también quiere decir, la raíz viene de unidad, de unión, ¿no? Es decir, cuando dejamos de estar separados y venimos a estar unidos, entonces se levanta este libertador, para liberar al pueblo. Bueno, y ahí es cuando viene y mata a este rey, ¿no? Y le clava la daga de modo que lo traspasa. Es muy, ¿cómo se dice? Muy gráfica, ¿no? La escena, como ellos quedan solos, cuando le dice, bueno, tengo algo que decirte, tengo un secreto para contarte, le dice, ¿no? Entonces atrapa la atención del rey, y después me causó mucha gracia cuando viene y le dice, tengo un mensaje de parte de Dios. ¿Y cuántas veces no nos han dicho, tengo una palabra de Dios para darte, como diciéndote que es algo bueno? Y esa palabra de Dios que tenía era para atravesarle el estómago. Bueno, y estómago, acá representa al vientre, al corazón, a las entrañas, es decir, a lo más profundo de la persona en la parte de la emocionalidad, ¿no? Cuando él lo atraviesa, lo deja muerto y se va, se puede escapar. Pero a mí también otra cosa que me llamó la atención es que no entraron en el momento. Es decir, lo dejaron ahí y hay una parte que dice, en el verso 24, dice, una vez que él ya se había ido, los sirvientes vinieron y como vieron que las puertas estaban cerradas, dijeron, debe estar dando del cuerpo cubriendo sus pies, en la parte interna de la sea. Entonces eso me llamó la atención porque la verdad que no conozco el término a lo que se refiere. Entonces puede decir que se estaba bañando, puede decir que estaba reposando porque era verano y hacía calor, puede ser que ellos pensaban que ellos estaban teniendo una relación íntima porque estaban solos, o que quizás por ser rey de Moab y por tener la raíz del incesto, ¿no? de lo que es la perversión sexual metida en todo esto, quizás eran prácticas que él tenía de estar con otros hombres, no sé, quizás pensaron que estaban
juntos. O sea, esto es algo que estoy pensando yo, ¿no? No sé si es así, tampoco lo dice, pero me preguntaba qué querría decir eso de que debe estar dando del cuerpo cubriendo sus pies en la parte interna de la azotea, ¿no? Y bueno, ya se ve que esperaron un tiempo y al ver que el rey no abría las puertas decidieron entrar y ahí es cuando ven que estaba muerto. Entonces ya el juez, este héroe de Israel, logra matar la cabeza de este pueblo, ¿no? Al líder. Y a partir de esto le da la victoria, le da la autoridad espiritual para retomar la fuerza, para retomar el liderazgo de Israel, y ahí es cuando Israel puede venir en contra de este rey y subyugarlo, ¿no? Y quedar libre de las ataduras de este rey de Moab. Y bueno, lo lindo de todo esto es que después vemos que el pueblo de la tribu de Benjamín, como acto honorífico a este hombre, a este juez, se hacen ambidiestros. Entonces ellos tenían la característica de que cuando iban a la guerra eran uno de los más diestros con las ondas. Y eran no solo diestros, sino que también ambidiestros. Y lo vemos en Juez 20 también, cuando vemos que cuando ellos iban a la guerra eran tan impresionantes con las ondas que ni siquiera le erraban a un pelo. Es decir, y dice que ellos hicieron esto, o sea, puede ser que ellos hayan tenido una disponibilidad genética para ser zurdos, pero más allá de eso también lo practicaban de forma, o sea, a propósito, lo hacían a propósito para tener fuerza de las dos manos. ¿Por qué? Porque uno generalmente cuando es diestro o usa la mano que es más fuerte. Sin embargo, ellos afilaban las dos autonomías, digamos, eran tanto diestros como zurdos. Y bueno, y eran muy, muy fuertes a la hora de ir a la batalla. También lo vemos más adelante cuando habían, creo que unos soldados que se unieron con David, que eran de la tribu de Benjamín. Y bueno, al parecer esta capacidad de ser zurdos nace como honra para Ehud, que fue zurdo y que mató a este rey, ¿no? Así que, bueno, hasta acá mi porción. Bueno, ya, permiso. También podría ser manalente. Bueno, yo que estaba en este campo, ya tengo un poco más de 18 años así, y he visto muchas personas así, por lo menos en los CDI, en las bromas de rehabilitación, que pudo haber nacido con esto, o sea, derecho, pero no podía abrir la mano porque tenía la mano empuñada, puede ser que hubiera nacido así y fuera sido derecho, pero entonces, ¿cómo te digo? Al no poder mover, o sea, al no poder abrir esa, tuvo que, o sea, desarrolló aún más la motricidad en la otra y bueno, ahí se fue acoplando y bueno, como dices tú, practicaba y así mismo pues, era que podía hacer más las cosas con la mano izquierda. Y bueno, así pasa siempre, o sea, la práctica, como quien dice, la práctica hace la función, pues, mientras más practiquemos, hacemos, por lo menos en este caso, vamos a poner un ejemplo del Taná, mientras más nos enfoquemos en escudriñar el Taná, más encontramos de sus funciones, de todo lo que se relaciona con la palabra. Muy bueno, hermana Belén, la verdad que no lo había visto de esa manera. Uno lee por allí hasta rápido, ¿no? Pasa desapercibido muchas cosas. Por ejemplo, bueno, la mano zurda. ¿Por qué tenía el elemento punzante del lado derecho y si era zurdo? O sea, habla de otras cosas. Pero lo que quería mencionar también es que justamente ahí cuando hablaba de que este personaje, o sea, los guardias de la casa, se preguntaron, bueno, este estará adentro cubriendo sus pies. Entonces busqué la palabrita allí, por ejemplo, para cubrir es sacar, y sí significa cubrir, cercar, encimar. Pero la palabra pies es reguel, ¿sí? Se usa, dice allí por el mismo, se usa al caminar. Y dice pudendas y partes privadas. Pero la raíz de la palabra reguel es ragal, y viene de calumnia, espía, inspeccionar, reconocer. Entonces, de alguna manera, y bueno, ahí mencionó que puede haber sido alguna perversión sexual. Y sí, estos hombres dijeron entre sí, no, este se está lavando su parte privada. Porque vemos que es encimar o cercar. De alguna manera habla de algún acto sexual. Hermanos, yo también quiero intervenir. Miren, en el esgrima, que se utiliza espadas, hay varios tipos, ¿ya? Y cuando tú eres, por ejemplo, diestro, o sea, usas la mano derecha,
tu espada tiene que estar en la parte izquierda, o sea, en este lado, tú eres diestro y donde tú sacas tu espada tiene que ser en el otro lado, no puede ser en el mismo lado, porque no hay o sea, la defensa es haciendo una media luna hacia arriba. Entonces tú cuando sacas haces esto. Y si eres zurdo, tiene que estar en la derecha. Así Qué Exacto. bárbaro. Porque tienes el ángulo contrario. Él lo que buscó fue el ángulo de ataque que le quedara más Un cómodo para ángulo de poder ataque ahí. amplio, porque no puede ser o sea, si te das cuenta, tú tienes que hacer la media luna para la defensa porque en el momento que tú sacas la esgrima, tú tienes que tener una defensa en tu cuerpo. No puede Qué ser lindo. ajá, eso es lo que pasó. Eso es lo que pasa. Hermano Elías, ¿puedo opinar? Pues, hermana, adelante. Shalom a todos mis hermanos. Bueno, estoy escuchando sobre el lado izquierdo y el lado derecho. Bueno, cuando nosotros asistíamos a los templos, ¿no? Evangélicos, bueno, se decía, ¿no? De que cuando una persona llegaba y no te saludaba con la mano derecha, sino con la izquierda, era porque ese personaje practicaba la hechicería, la brujería. Entonces, y decía, ¿no? Bueno, ciertas personas nos comentaban, fíjense bien, cuando venga a darle la mano, si tú te das cuenta de su actuar y viene y te da con la mano izquierda, entonces ese no viene aquí con buenos términos, con un buen corazón. Y bueno, yo sí lo he comprobado, ¿no? Y resulta que después esa persona, de hecho de que practicaba la brujería, la hechicería, ¿no? Y porque dicen que con la mano izquierda vienen con su poder satánico, ¿no? De cuanto al ocultismo, santería y todo eso. Amén, hermano. ¿Y la mano derecha, mi hermano Mali? No, decían que, o sea, la mano derecha ellos no saludaban, ellos saludaban con la mano izquierda cuando venían a un templo evangélico porque era como que le daban la contraria a lo que, o sea, prácticamente al evangelio, la palabra y todo eso, y como siempre entraban en la puerta, ¿no? Y te dicen Dios te bendiga, te saludan con normalidad, pero ellos no, ellos hacían todo lo contrario, o sea, no decían Dios te bendiga, pero te saludaban con la mano izquierda. Y bueno, en mi caso yo sí he visto, bueno, a cierta persona de que venía y saludaba con la mano izquierda, inclusive yo hacía que me salude con la mano derecha, pero no, porque ese era su saludo, y yo ya me había dado cuenta, bueno, que en parte no, según lo que me decían, no tenía razón. Sí, me refería a que está bien, pero podemos decir entonces el que viene a saludar con la mano derecha es porque no tiene otras intenciones malas. O sea, es normal. Sí, bueno, eso es lo que me comentaban a mí, ¿no? En cuanto, hay personas pues que han practicado todo eso, ellos conocen, ¿no? En sí, en realidad, cómo es todo ese ambiente, entonces ellos saben por qué lo hacen y cómo lo hacen. Sí, podría ser también que saquen la energía o algo de eso. Pero bueno. Exacto. Tienen que tener en cuenta que ellos están enfrentando seres no normales. Y por lo menos ese uno podía le coartaba. Por eso el ángulo que utilizó para defenderse fue ese. En la pierna derecha pues tenía más ángulo de ataque. Y fíjense que él atravesó completamente el ente. O sea, quiere decir que le cortó la médula espinal, que es por donde generalmente se mataban a los Nephilim y seres híbridos. Por eso tenemos el caso que es mucho más adelante, por allá con David, que le corta la cabeza a Goliat, porque tenían que cortar esa comunicación entre médula espinal y cabeza, porque si no, a esos seres no los podías matar así nada más. Ellos tenían la capacidad de regenerarse. Por eso hace la acotación de que atravesó el puñal hasta el otro lado, porque le tuvo que romper la médula espinal. Fue me imagino que la estrategia que él consiguió en ese momento para poder atacar a ese ser allí híbrido que estaba gobernando en esas tierras. Por eso que eso va, o sea, las escrituras la ponen muy superficial en cuanto al enfrentamiento que tenía el pueblo de Israel, pero si realmente vemos a lo que ellos se estaban enfrentando en ese entonces, por qué ese tipo de situaciones las explican tan puntual y dan esos detallitos, que se puñal de 18 centímetros, que si doble filo, que si se lo puso en la pierna derecha, que si la atravesó hasta el otro lado y no sacó el puñal, porque ellos, claro está, tenían conocimiento de qué se están enfrentando. Lo que pasa es que esos detalles a nosotros no nos omitieron. Pero, tal cual como explicó la hermana, ya me quitó la palabra de la boca cuando intervino, porque él colocó la espada de ese lado, fue por eso. Todos los guerreros siempre al lado contrario de la mano hábil. Y claro, también teniendo en cuenta de que ese tipo de armamentos son pesados. Yo que he tenido la oportunidad de ver varias, o sea, son instrumentos o armamentos que tienes que tener una habilidad y una forma de ejecutarlo de manera precisa, porque si no te puedes hacer daño tú mismo, eso pesa full.
O sea que no era cualquiera este personaje ahora, estaba preparado. Y por lo que se dice, estaba meticulosamente, digamos, todo estudiado. Y sí, porque imagínate, fíjate que por lo menos ahorita porque vamos por aquí, ¿no? Pero cuando lleguemos a Gedeón, que es un poquito más adelante, ahí se van a dar cuenta de un detalle muy importante que le sucedió a Gedeón. Y eso lo voy a dejar como para que ese momento cuando me toque estudiarlo, a ver si lo notan. Una cualidad que tenía Gedeón y por qué Yacho lo hizo con él así. Pero Yacho llamó a cada juez que llamó en ese entonces con esa capacidad que sabía pues, que tenía la persona. Primeramente, claro está, con el temor y la obediencia a su Torah. Porque bien vemos que cada vez que venía un juez y los libraba, después que pasaba el tiempo, eso se moría otra vez, volvían a caer. Entonces estaban como que en ese círculo vicioso. Entonces, Yacho tiene que llamar a una persona como quien dice que pasaban 80 años, después que libraban los jueces de cierto reino. Y me imagino yo que en esa generación ya Yacho venía preparando al otro, porque él sabía que ellos se descargaban fácilmente y lo botaba, como me imagino que hizo con David, que David mientras estuvo joven, él iba entrenando en el campo mientras cuidaba las ovejas y todo eso, mató oso, mató león, cosa que cualquiera, entonces esa carga no se la puede dar. Entonces, como comentas ayer, man, precisamente es así, él planificó esa estrategia para matar a ese tipo. Fíjate que se lo pidió que hace solo con él y todo, o sea, eso estaba súper planificado. Claro que sí, qué interesante verlo desde otra perspectiva, mi hermano Javier. Muchas gracias por esa acotación. Bueno, vamos a continuar este estudio con nuestro hermano César. Mi hermano César, si está preparado, le vamos a ceder el micro para que continúe. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, shalom, shalom. Interesante y muy... Shalom,